los anales del gran imperio Tang se recordarán los nombres de los emperadores, de los generales y de las bellas consortes que hicieron temblar el mundo. Mi nombre no estará entre ellos. La historia no recuerda a los hombres que, como yo, pasamos la vida en silencio, inclinados sobre un escritorio. No. La historia no recordará mi nombre, Li Wei, pero recordará mis trazos, porque yo soy calígrafo. Y mi deber no es vivir la historia, sino darle forma. Mi pincel ha redactado edictos que movilizaron ejércitos. Ha copiado poemas que hicieron llorar a emperatrices. Y ha trazado los caracteres que definen nuestra edad de oro. Mi alma vive en la tinta que fluye sobre la seda y el papel. Y para que entiendan la historia que voy a contar, permítanme que les pinte un cuadro del mundo tal y como era en mi tiempo, en el año 755. Nuestra tierra, gobernada por la gran dinastía Tang, es sin duda el centro del mundo. No es arrogancia, es la realidad. Llevamos más de un siglo de una paz y prosperidad casi ininterrumpidas. Nuestra capital, Chang'an, donde vivo, es la ciudad más grande y magnífica sobre la faz de la tierra. 1 millón de almas caminan por sus calles, poetas y astrónomos, monjes de la lejana India, mercaderes de Persia con ojos del color del cielo. Es un crisol de culturas, un faro de civilización. Ahora, miren hacia el oeste. Más allá de las fronteras de nuestro imperio, ¿qué ven? En las lejanas tierras de Arabia, un nuevo y vibrante imperio islámico, el Califato Abasí, está naciendo. Son la otra gran luz en el mundo, un digno rival en riqueza y conocimiento. Si viajan aún más lejos, llegarán a Europa. Para nosotros, es una tierra de leyendas y oscuridad. El gran imperio romano no es más que un recuerdo. El resto de ese continente es un mosaico de reinos en guerra. Mientras ellos apenas comienzan a salir de una era de tinieblas, nosotros, en la China Tang, vivimos en un mediodía de oro resplandeciente. Y más allá, las Américas, África, son para nosotros como la cara oculta de la luna, un misterio, un vacío en el mapa. Todo lo que importa, todo lo que brilla, sucede aquí. La seda, la pólvora, la imprenta, la poesía, el arte, todo florece. El nuestro es un imperio que se cree eterno y perfecto. Pero yo, desde mi humilde escritorio, estaba a punto de descubrir que hasta la pieza de seda más perfecta tiene un hilo suelto. Un hilo que si tiras de él, puede deshacer el tapiz entero. Mi jornada no comienza con el sol, sino con la sombra que lo precede. Comienza aquí, en mi estudio, con el ritual. Comienza con los 4 tesoros. El primero es esta piedra en mi mano, la piedra de entintar. Es fría, pesada, de un color negro profundo como un pozo sin luna. Tiene más años que mi abuelo y su abuelo juntos. En su superficie pulida, unas gotas de agua pura del manantial de la montaña esperan. El segundo tesoro es la barra de tinta que froto contra la piedra. Está hecha del hollín del pino más puro, mezclado con pegamento animal y aromas secretos. Al molerla, libera el olor a bosque, a tierra húmeda, a tiempo concentrado. Este aroma es el aliento de la civilización. Con cada vuelta de mi muñeca, las partículas sólidas se disuelven y el agua clara se oscurece. Se transforma. Se convierte en un negro líquido, espeso y brillante como la noche misma. El tercer tesoro descansa ante mí. El pincel. Este no es un simple instrumento.
Es la extensión de mi brazo, el conducto de mi ki, mi energía vital. Mi favorito, tiene un mango de bambú pulido por mis propios dedos y cerdas de pelo de lobo, tan finas que pueden trazar el vuelo de un insecto y tan firmes que pueden definir el rugido de un dragón. Sostenerlo es sostener el equilibrio del universo en mi mano. Y el cuarto tesoro, el papel. Un rollo de papel de arroz, blanco, silencioso. Él es el testigo. Él recibirá la tinta, registrará el instante y lo guardará para la eternidad. Es frágil, sí, pero lo que se escribe en él puede derrocar dinastías. El mundo aún duerme. La gran capital, Chang'an, yace envuelta en la niebla matutina. El emperador, el hijo del cielo, duerme en su palacio Daming. Los mercaderes de la ruta de la seda sueñan en sus posadas. Y yo estoy despierto. En este silencio perfecto, cargo mi pincel. El momento está aquí. El momento en que el vacío y la forma se encuentran. En este momento, la paz es absoluta. La paz, sin embargo, es tan frágil como el papel de arroz. La llamada llegó rompiendo el amanecer. El canciller Yang Guosong exigía mi presencia. Inmediatamente. Recorrer los pasillos del Palacio Daming era como caminar por las venas del imperio. Mientras caminaba, pasé junto a un eunuco que supervisaba el inventario de los tributos recién llegados. El aire olía a una mezcla imposible. El alcanfor de Borneo, el sándalo de la India y el cuero de los arneses de Samarcanda. Esto era el fruto de la ruta de la seda, la verdadera arteria que alimentaba nuestro corazón. No es un solo camino, como imaginan los ignorantes. Es una red de miles de senderos, como las grietas en una hoja seca, que se extienden por 8.000 kilómetros hacia el oeste. Una red por la que fluye la riqueza del mundo en ambas direcciones. Nosotros les enviamos lo que nadie más puede crear. La seda, tan suave como el agua. La porcelana, tan fina que se puede ver la luz a través de ella. Y el té, la hoja amarga que aclara la mente. Y ellos nos envían lo que deseamos. Los caballos de guerra de Fergana más rápidos que el viento, el vidrio de Persia que imita al diamante, el oro, las especias y las ideas. El budismo que reza mi madre llegó por esa ruta, también el cristianismo de los nestorianos que tienen un templo cerca del mercado del oeste. La ruta de la seda no solo transporta mercancías, transporta almas, dioses y filosofías. Es el puente que une nuestro mundo, el reino del centro, con todos los demás. Y quien controla el puente, controla el mundo. Todo aquí estaba diseñado para inspirar asombro y sumisión. Pilares de madera de cedro rojo tan anchos como 3 hombres. Tapices de seda que contaban leyendas de antiguos emperadores. Y el aroma incienso de sándalo que flotaba en el aire, espeso y dominante. Pero esa mañana, debajo del perfume, podía oler algo más. El hedor sutil de la prisa, del miedo. La oficina del canciller Yang era un torbellino de actividad contenida. Escribas menores corrían con rollos de bambú y eunucos susurraban en las esquinas. Yang Guosong estaba de pie junto a un enorme mapa de las provincias del norte. Él no era un hombre de letras como yo. Era un político, un hombre cuya caligrafía era torpe, pero cuya habilidad para la intriga era legendaria. Su poder provenía de una sola fuente. Era el primo de la mujer que poseía el corazón del emperador, la consorte imperial Yang Guifei. Me hizo una reverencia casi burlona. «Maestro Li», dijo, su voz untuosa, «mis chivos Li, el imperio requiere de la velocidad y el arte de su pincel». Sobre su escritorio había una pila de edictos. «Son órdenes para las guarniciones del norte», explicó, sin mirarme a los ojos, su dedo trazando una línea en el mapa. «Deben ser copiados y sellados antes del mediodía. Es un asunto de máxima seguridad estatal». Tomé uno de los rollos. La caligrafía original era funcional, apresurada, pero fue el contenido lo que heló la tinta en mis venas.
Eran directivas que otorgaban un poder sin precedentes a un solo hombre. El general An Lushan, el gobernador militar de las 3 provincias fronterizas más importantes. Se le concedía el derecho a reclutar más tropas y a supervisar las granjas de caballos imperiales, un privilegio reservado solo para la familia real. An Lushan, un bárbaro, como lo llamaban en secreto en la corte, un hombre de origen túrquico que con una astucia brutal se había ganado la confianza ciega del emperador, llegando a ser adoptado como hijo por la propia Yang Guifei. Decían que a pesar de su enorme corpulencia, era capaz de bailar para la corte como un derviche giratorio. Yo solo veía en él la ambición de un lobo. El general An es un fiel perro guardián del trono, dijo el canciller, como si leyera mi mente. Estas órdenes simplemente le dan un collar más fuerte para proteger la frontera. Pero yo sabía leer más allá de los caracteres. Un calígrafo no solo copia formas, interpreta intenciones. Vi el mapa sobre su mesa. Las órdenes no solo daban a An Lushan control sobre las granjas de caballos, le daban control sobre las guarniciones que protegían los pasos montañosos Jabal, los pasos que eran la única puerta de entrada desde la frontera norte hasta el corazón del imperio, hasta la propia Chang'an. No dije nada. Un calígrafo no pregunta, un calígrafo obedece. Asentí, recogiendo los pesados rollos. Su peso parecía desproporcionado. Sentía como si no llevara papel y tinta, sino el destino de la dinastía Tang. Al salir, la mano del canciller se posó en mi hombro. Nadie debe saber el contenido de estos documentos, maestro Li. Su discreción es tan valiosa como su arte. La seguridad del trono depende de ello. La seguridad del trono. La frase resonó en mi cabeza mientras regresaba a mi estudio. ¿O era su destrucción? De vuelta en el santuario de mi escritorio, desenrollé el primer edicto. Y entonces vi el verdadero mensaje. No estaba en las palabras, sino en la estructura. Era un rompecabezas oculto a plena vista. Los nombres de las guarniciones, los números de las tropas, las reservas de grano asignadas, no estaban organizados por importancia militar, sino por su posición geográfica. Trazados en orden sobre un mapa mental, no formaban una línea de defensa, formaban un camino, un corredor directo hacia la capital. Mi sangre se heló. Esto no era un plan de contingencia, era un plan de invasión. El canciller Yang, en su arrogancia, creía estar manipulando al general fronterizo, pero ¿y si era al revés? ¿Y si el lobo le había hecho creer al pastor que necesitaba las llaves para proteger el rebaño, cuando en realidad las quería para entrar en la casa del amo? Mi pincel, el instrumento de la belleza y el orden, había sido comisionado para trazar el mapa de una traición. La pregunta que me atormentaba no era si la traición ocurriría. La pregunta era, ¿para quién trabajaba realmente el canciller? ¿Para el emperador? ¿O para el hombre al que le estaba entregando las llaves del reino? Tomé mi pincel, lo cargué con la tinta más negra y lo acerqué al papel. Mi mano no temblaba. Un calígrafo es un espejo, y mi deber, ahora, era reflejar la oscuridad que se cernía sobre nosotros. Con el trazo más perfecto del que fui capaz comencé a escribir. Copiar los edictos del canciller se convirtió en un acto de peligrosa meditación. Cada carácter que trazaba era perfecto en su forma, pero corrupto en su intención. Necesitaba tiempo y, más importante, necesitaba entender. Mi trabajo a menudo requería consultar los archivos imperiales para asegurar la fidelidad de un estilo antiguo o verificar la formulación de un decreto. Era la excusa perfecta. Mi misión autoimpuesta: caminar por Chang'an con los ojos abiertos, usar mi humilde posición para ver lo que otros no podían o no querían. Mi primer destino era la biblioteca imperial dentro de los muros del Palacio Daming, pero para llegar allí debía cruzar una parte de la ciudad, y caminar por Chang'an era como caminar a través de un sueño. Imaginen una ciudad construida como un tablero de ajedrez, un símbolo del orden cósmico. Calles inmensas y rectas, lo suficientemente anchas para que 9 carretas pasaran a la vez, corriendo de norte a sur, de este a oeste. Cada bloque era un fang, un barrio amurallado con sus propias puertas, que se cerraban al anochecer con el toque de un tambor y no se abrían hasta el amanecer. Había barrios para los funcionarios, barrios para los artesanos y barrios para los extranjeros.
orden, control, todo en su lugar, bajo la mirada del emperador. O esa era la ilusión. Mi viaje me llevó por la avenida del Pájaro Bermellón, la gran arteria central que conectaba la puerta sur de la ciudad con la ciudad imperial. A mi alrededor, la vida fluía como un río. Funcionarios con túnicas de seda de colores que indicaban su rango se deslizaban en sus literas. Monjes budistas con las cabezas rapadas y túnicas azafrán caminaban con sus cuencos de mendicante. Vi a un grupo de sogdianos, mercaderes de piel clara y barbas pobladas venidos de Samarcanda, regateando con un vendedor de seda. Sus camellos, bestias extrañas y pacientes, descansaban cerca, masticando lentamente, con una sabiduría ancestral en sus ojos. Ellos eran la sangre de la ruta de la seda, la prueba viviente de que todos los caminos, de hecho, llevaban a Chang'an. Finalmente, llegué a la biblioteca, un edificio silencioso de varios pisos, con un aroma embriagador a madera vieja y a miles de rollos de bambú y papel. Aquí se guardaba todo el conocimiento del imperio. Pretendí buscar registros de edictos militares de la dinastía anterior. Mientras los ancianos bibliotecarios, con sus barbas finas y sus dedos manchados de tinta, buscaban en los estantes polvorientos, yo busqué otra cosa. Mapas. Mapas detallados de las provincias del norte. En un rincón apartado, con el pretexto de admirar la caligrafía de un cartógrafo antiguo, superpuse mentalmente los mapas con el contenido de los edictos. Y la verdad se reveló. Fría y geométrica. Las guarniciones mencionadas no solo formaban un camino hacia la capital, sino que rodeaban y aislaban sistemáticamente a las pocas legiones que aún eran leales al trono y no estaban bajo el mando de Al-Lushan. No era solo un plan de invasión. Era un plan de aniquilación. Una purga. Alguien había planeado meticulosamente cómo decapitar al dragón, cortando todas sus garras antes de dar el golpe final. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Esto era más grande de lo que imaginaba. El canciller Yang no podía haber diseñado esto solo. Su mente era la de un chacal, no la de un estratega militar. La pregunta seguía en pie. ¿Era él el autor de la conspiración o simplemente el calígrafo de un traidor mucho más inteligente? Salí de la biblioteca con una nueva urgencia. Mi siguiente destino ya no era por trabajo, era por instinto. Necesitaba sentir el pulso real del imperio, no el que se registraba en los archivos, sino el que latía en su verdadero corazón. El mercado del oeste. Si el Palacio Imperial era el cerebro ordenado del imperio, el mercado del oeste era su corazón caótico, ruidoso y vibrante. No había avenidas rectas aquí, sino un laberinto de callejones repletos de gente, olores y colores que asaltaban los sentidos. Era el fin y el principio de la ruta de la seda, y todo el mundo conocido se encontraba aquí. El aire era espeso, una mezcla imposible de azafrán y comino de Persia, del sudor de los porteadores, del aroma dulce de los melones de Jami y del olor almizclado de los caballos y camellos. Pasé junto a un puesto donde un hombre de piel oscura vendía polvos de especias en pirámides perfectas de color rojo, amarillo y ocre. A su lado, un artesano turco martilleaba intrincados diseños en una bandeja de plata. Cada golpe de su martillo era una nota en la sinfonía del mercado. Vi a mujeres con velo, a monjes con túnicas extrañas, a soldados con cicatrices, a magos y a charlatanes. Este lugar era un imperio en sí mismo, un recordatorio de que la Gran Muralla no nos aislaba del mundo, sino que canalizaba el mundo directamente hacia nosotros. Busqué refugio en una de las muchas casas de té que salpicaban el mercado. Era un lugar oscuro y lleno de humo, donde los mercaderes se sentaban en esteras de paja a cerrar tratos y a intercambiar noticias, que a menudo eran una mercancía más valiosa que la seda. Pedí un cuenco de té caliente y me senté en un rincón, aguzando el oído, mi rostro oculto por el vapor que ascendía de la arcilla. Pronto, la conversación de dos hombres sentados cerca captó mi atención. Por sus ropas y su acento,
supe que eran mercaderes de lana de la región de Kucha, en la frontera oeste. Los impuestos del canciller Jan nos están ahogando, se quejó el más viejo, sorbiendo su té ruidosamente. Cada fardo de lana que traemos nos cuesta el doble en peajes que el año pasado. Dice que es para pagar al ejército, pero yo veo que el único que engorda es él y su familia. El más joven asintió, mirando a su alrededor con nerviosismo. Silencio, anciano. Las paredes tienen oídos, pero tienes razón. En la corte solo se preocupan por sus poemas y sus fiestas. Mientras, en la frontera, los bandidos son cada vez más audaces. Si no fuera por el general An Lushan, nuestros caminos no serían seguros. Mi espalda se enderezó. El general An sí que entiende nuestros problemas. Continuó el viejo, bajando la voz. No es como estos nobles de la capital, con sus manos suaves y sus túnicas perfumadas. Él es duro, pero justo. Bajo su mando, las rutas son seguras y el comercio florece. La gente de la frontera confía en él. Dicen que protege al pueblo mejor que el propio emperador. Me quedé helado. El té en mi cuenco se había enfriado, pero no lo noté. He aquí la pieza final del rompecabezas, la más terrible de todas. La conspiración no era solo un nido de serpientes en el palacio. Tenía raíces profundas en la tierra del imperio. El canciller Yang, con su codicia y sus impuestos, estaba creando el descontento. An Lushan, el bárbaro, se estaba posicionando como el salvador, el héroe del pueblo. Estaban creando la enfermedad y vendiendo la cura en la misma botella. Y la gente, desesperada, la estaba bebiendo. El imperio no estaba siendo atacado desde fuera, se estaba pudriendo desde dentro. Terminé mi té de un trago. El sabor era amargo, como la verdad. Ya no tenía dudas. No podía detener un terremoto, pero al menos podía intentar advertir a los que dormían sobre la falla. Mi siguiente paso me llevaría de vuelta al corazón del poder, a un lugar donde la belleza y el peligro danzaban juntos como amantes. Debía ver al hombre, a An Lushan, con mis propios ojos. Unas semanas después, la oportunidad que tanto temía se presentó. El emperador ofreció un banquete en el Salón de la Caléndula Púrpura, en honor al cumpleaños de la consorte imperial, Yang Guifei. Como calígrafo de la corte, mi presencia era requerida, aunque mi papel era meramente decorativo. Sentarme en una esquina con mis pinceles y mi papel, listo para transcribir cualquier poema inspirado que el emperador o sus cortesanos pudieran componer. Era un testigo silencioso por oficio. Esa noche, fui testigo de mucho más que poesía. La sala era un océano de seda y oro. Los manjares más exóticos se apilaban en platos de laca, aletas de tiburón, nidos de golondrina, frutas traídas en hielo desde las montañas del sur. El aire era denso por el perfume de las flores de ciruelo y el vino de arroz, tan fuerte que casi podías emborracharte solo con respirar. En el trono elevado, el emperador Xuanzong, el hijo del cielo, ya no parecía un gobernante, sino un anciano feliz, con los ojos nublados por el vino y la adoración que sentía por la mujer a su lado. Y Yang Guifei, resplandeciente, reía. Su risa era como el repique de campanillas de plata, y todo el imperio giraba a su alrededor. Y a sus pies, reclinado sobre cojines de brocado, estaba él, An Lushan. Era un hombre inmenso, una montaña de carne vestida con las sedas más finas, que parecían a punto de reventar. Su rostro era tosco, sus gestos exagerados, y hablaba el idioma de la corte con un acento deliberadamente torpe que hacía reír a los nobles. Se presentaba a sí mismo como un perro fiel, un bárbaro ignorante deslumbrado por el esplendor de la civilización. Era una actuación magistral. En un momento, animada por el vino, Yang Guifei aplaudió y le dijo: «Padre adoptivo, baila para nosotros». «Mi señora, soy un soldado viejo y gordo. Mis pies torpes solo deshonrarían este suelo sagrado». «¡Tonterías!», exclamó el emperador. «Baila, Lushan. Obedece a tu madre». La sala estalló en risas. El general más poderoso del imperio, llamando madre a la consorte del emperador. La farsa era completa. An Lushan se puso de pie. Se quitó su túnica exterior revelando una simple casaca de cuero. El tambor aceleró el ritmo y entonces la montaña se movió. Comenzó de forma torpe, casi ridícula. Sus brazos se agitaban,
Su vientre se sacudía. La corte aullaba de risa, pero yo no reía. Yo vi algo más. Vi que la torpeza era una ilusión. Entonces, la ilusión se desvaneció. El ritmo se volvió salvaje. Alushan comenzó a girar. Ya no era un bufón gordo, era una fuerza de la naturaleza. Cada pisotón hacía vibrar el suelo, cada giro era una maniobra de flanqueo, cada grito, una orden de ataque. La danza terminó. Alushan se detuvo, con el pecho subiendo y bajando, el sudor brillando en su frente. Hizo una reverencia torpe y la ilusión regresó. Volvía a ser el bufón. La corte, liberada de la tensión, estalló en un aplauso atronador. Pero justo antes de que su rostro se partiera en una sonrisa servil, sus ojos barrieron la sala y por un instante se encontraron con los míos. En ese segundo, la máscara se desvaneció por completo. Sus ojos eran fríos, calculadores y absolutamente despiadados. Eran los ojos de un lobo que mira un rebaño de ovejas que ya considera suyas. Comprendí la verdad más profunda y aterradora de todas. Alushan no iba a destruir el imperio Tang. Iba a heredarlo. Y la corte le estaba aplaudiendo mientras él ensayaba su coronación. Después del banquete, un silencio antinatural se apoderó de la corte. Todos los días esperaba el trueno. Y el trueno llegó en pleno invierno. La noticia llegó a Chang'an como un viento helado. Un mensajero al borde de la muerte por agotamiento, con su caballo desplomándose en la puerta del palacio. Alushan se había autoproclamado emperador. Su ejército descendía hacia el sur como una avalancha imparable. La tormenta que vi en sus ojos por fin se había desatado. El orden perfecto de Chang'an se desintegró en cuestión de horas. Los fan, los barrios amurallados, se convirtieron en trampas. La gente corría por las grandes avenidas, intentando huir de una ciudad que hasta ayer era el centro del universo. El oro y la seda perdieron su valor. Solo importaba tener una carreta, un caballo o unas piernas fuertes. La gran capital, el faro del mundo, se estaba ahogando en su propio miedo. Me ordenaron permanecer en el palacio. La ciudad imperial se convirtió en una jaula dorada. Veía el humo de los incendios en los barrios exteriores elevándose sobre los elegantes tejados. Durante días, esperamos noticias de una victoria milagrosa que nunca llegó. Las defensas imperiales, dirigidas por generales ineptos elegidos por el canciller, cayeron una tras otra. La noche que cayó la gran fortaleza del Paso de Tongguan, la última barrera natural hacia la capital, la decisión fue tomada. El emperador debía huir. En medio de la noche, mientras los eunucos empaquetaban frenéticamente los tesoros imperiales y quemaban los archivos que no podían llevarse, un guardia me encontró en mi pequeño estudio. El pincel del imperio es necesario, me dijo, su rostro pálido a la luz de una antorcha. Me condujeron a una pequeña cámara, alejada del caos principal. Allí, a la luz parpadeante de una única vela, el jefe de los eunucos me entregó un rollo de seda amarilla, la seda del emperador. El Hijo del Cielo emprenderá un viaje de inspección, dijo, recitando la mentira oficial sin convicción. Debes redactar el edicto que lo anuncia. Lo miré. Mis manos, que habían temblado de rabia y miedo durante semanas, de repente estaban firmes. Era la calma del calígrafo, la disciplina de toda una vida. Mi deber era escribir. Incluso si lo que debía escribir era el epitafio de una era, no había tiempo para el ritual. Molí la tinta a toda prisa. El agua era de un cuenco cualquiera. El papel era el más fino, sí, pero todo a su alrededor era una profanación. Me dictaron las palabras, llenas de eufemismos y mentiras piadosas. No era un viaje de inspección, era una huida. Y mi pincel. Debía escribir la mentira que salvara el honor del dragón caído. Sumergí el pincel. La tinta se sentía pesada, espesa con la tragedia. Y escribí. Por la presente
Nos, el emperador, preocupado por el bienestar de nuestros súbditos, inicio un viaje de inspección para llevar calma y orden, confiando la defensa de la capital a nuestros leales generales. Cuando terminé, el eunuco sacó el sello imperial, el gran sello de jade que legitimaba cada orden. Lo presionó sobre la caja de tinta vermellón. La tinta roja, el color de la buena fortuna, de la vida. Al levantarlo, una gota de la pasta roja cayó sobre el documento. Se expandió sobre la seda amarilla como una gota de sangre. La tormenta de tinta roja. Esa noche, me uní a la patética caravana que se escabulló de la capital por una puerta lateral. Un emperador fugitivo, sus consortes llorosas, eunucos y guardias aterrorizados. No llevaba nada conmigo, salvo la caja de madera que contenía mis 4 tesoros. Al cruzar el último puente, me giré para mirar atrás. Las luces de Chang'an, la ciudad inmortal, parpadeaban en la oscuridad. Sabía que no volvería a verla igual. El mediodía de oro de la dinastía Tang había terminado. Comenzaba la larga noche. Han pasado 30 años desde la noche en que huí de Chang'an. 30 inviernos en este monasterio en las montañas de Lushan, donde el único emperador es el ciclo de las estaciones. La guerra fue larga y terrible. 10 años de sangre y fuego que despoblaron el corazón de nuestra tierra. La rebelión fue aplastada, sí. Al-Lushan, la montaña de ambición, fue asesinado en su propia cama por su hijo. El canciller Yang Guochon murió como vivió, asesinado por sus propios soldados, aquellos que lo culparon del desastre durante nuestra huida. Y Yang Guifei, la belleza que deslumbró al imperio, su final fue el más trágico. Los guardias imperiales, amotinados en la carretera, exigieron su cabeza, culpándola de la ceguera del emperador. Y él, el hijo del cielo, el hombre que le había prometido el mundo, se vio obligado a dar la orden. Murió sola en un pequeño templo budista en el camino, una mariposa aplastada bajo el peso de un imperio que se derrumbaba. El emperador Xuanzong nunca se recuperó. La dinastía Tang sobrevivió, pero es un fantasma también. Un imperio con las costillas rotas y el espíritu quebrado. La Edad de Oro se desvaneció en el crepúsculo de esa larga guerra. Nunca regresó. Y yo sobreviví. El pincel del imperio se convirtió en el barrendero del templo. Cambié mis túnicas de seda por el áspero lino de un monje. Pero el tiempo suaviza hasta el dolor más agudo. Y la memoria exige ser honrada. Un joven novicio se sienta frente a mí. Me ha pedido que le enseñe el arte. La postura es importante, pequeño. Le digo, mi voz es como una hoja seca. El pincel no es una herramienta. Es el último eslabón de tu alma. Él muele la tinta con la torpeza de la juventud. Lo observo en silencio. Le enseño a sentir el peso del pincel, a respetar el vacío del papel. Maestro, me pregunta, ¿qué debo escribir? Lo medito un momento. No escribas para emperadores, le digo. Ellos tienen ejércitos para grabar su historia en la tierra. No escribas para la gloria. Es tan efímera como la flor del cerezo. Escribe para lo único que nos queda cuando todo lo demás se ha convertido en polvo. ¿Y qué es eso, maestro? La memoria. Escribe para que nadie olvide. Toma el pincel. Su mano tiembla un poco. Lo miro y por un momento no lo veo a él. Veo el rostro asustado del eunuco en el palacio. Veo los ojos fríos de An-Lushan. Veo las lágrimas en el rostro del emperador. Veo todo lo que fue y lo dejo ir. Los emperadores mueren. Los ejércitos se convierten en polvo. Las ciudades arden y se reconstruyen. Pero un trazo bien hecho,
un trazo hecho con el corazón. Ese, a veces, sobrevive a todos.